se optimiza la comunicación y coordinación entre los niveles de atención y se simplifica y se dinamiza su funcionamiento. En un modelo de atención como el que estamos mencionando, una atención eficaz, es decir, que logre resolver los problemas de salud prevalentes, eficiente, que resuelva esos problemas de salud con el menor costo posible, continuo, que lo que se atiende en un centro de salud y necesita de especialización, por referencia, vaya a un hospital y se resuelve en el hospital. Un modelo de atención centrado en el paciente con una integración de los enfoques curativo y preventivo. Entonces, en un sistema de salud debe lograrse un equilibrio entre permanencia y periodicidad. Hay actividades que deben ser permanentes y hay actividades que deben ser periódicas. ¿Ya? Permanentes, por ejemplo, ¿qué es lo que necesita la gente todo el tiempo? Atención médica, atención odontológica, laboratorio básico de apoyo diagnóstico. Entonces, esos son atenciones que deben estar todo el tiempo disponibles. ¿Qué puede ser periódico, por ejemplo? Las campañas de vacunación, por ejemplo, las campañas de detección precoz de ciertas enfermedades, podemos hacerlo en forma periódica, ¿sí? No todos los días. Luego, en un sistema, en un modelo de atención, tiene que haber la diferenciación entre polivalencia y especialización. ¿Dónde está el personal polivalente? En el primer nivel de atención. El médico general es polivalente, la enfermera es polivalente, el odontólogo es polivalente. En un hospital, el ginecólogo, el cirujano, el pediatra es especializado. ¿Ya? Y además, fíjense, deberíamos tener un buen equilibrio entre actividades centralizadas en los hospitales, por ejemplo, y descentralizadas en los centros de salud. ¿Ya? Entonces, la centralización se entiende a todo lo que se hace en el hospital y que solo puede hacerse en el hospital. ¿Ya? La hospitalización, por ejemplo, solo puede hacerse en un hospital, en donde hay personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En cambio, un centro de salud solamente atiende consulta ambulatoria y por un tiempo nada más, 6 horas u 8 horas de atención. Entonces, todo esto debe equilibrarse para lograr una atención aceptable por la gente y accesible en cuanto a costos. El modelo de atención requiere contar por lo menos con 2 niveles, un primer nivel próximo de los usuarios y un segundo nivel apoyando y complementando al primero, sin que existan huecos funcionales entre ambos, ni superposiciones entre esos 2 niveles de atención. Un hospital no puede hacer lo que hace un centro de salud y un centro de salud no puede hacer lo que hace un hospital. El paciente debe ingresar a este sistema de atención por el punto de entrada más adaptado. Normalmente ingresa por el primer nivel de atención. Pero, ¿en qué situaciones el paciente puede ir directo al hospital? Accidentes, emergencias, tiene acceso directo al hospital. En este sistema de salud nacional, la atención primaria debe ser el eje de desarrollo. Pero para ello, debería tener una mejor calidad organizativa, funcional y científica. Es decir, el primer nivel de atención debería contar con profesionales bien formados, médicos capaces, médicos con capacidad resolutiva y buen conocimiento de patología prevalente. Por eso es que este personal normalmente debe reciclarse y tener un programa de formación continua, porque tiene que estar al día con los conocimientos científicos para proveer una buena atención a sus pacientes. Por eso, en todo país debería mejorarse las condiciones económicas de los profesionales que trabajan en la atención primaria. Es decir, habría que mejorarles
su salario, habría que darles facilidades para que puedan estar en áreas rural, darles vivienda, por ejemplo, garantizar la educación de sus hijos, etcétera. Y debe complementarse con dos elementos más, ¿no? La participación comunitaria o participación ciudadana y la actividad intersectorial en el entendido, como hemos visto en nuestra primera clase, de que el mejoramiento de la salud de una población no solo depende del sector de salud. Si bien nosotros podemos contribuir con la atención, con el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades prevalentes, la prevención, la promoción de la salud, etcétera, no va a mejorar la situación de salud de nuestra población si no tiene empleo, si no tiene servicios básicos, si no tiene vivienda digna. Entonces, todos esos elementos no dependen del sector salud. Eso hay que entenderlo. Por eso es que, fíjense, el perfil profesional de atención primaria está hoy en día bien identificado. Los médicos que egresan de la Facultad de Medicina, en este caso ustedes, deberían tener estos conocimientos, habilidades y destrezas. En primera instancia, en el diagnóstico y manejo de patología prevalente. Eso es lo que necesitamos de médicos que egresan de las escuelas de medicina en Bolivia, que diagnostiquen y manejen las patologías prevalentes en el país, que además tengan habilidades de comunicación, educación y relaciones humanas adecuadas, que además hagan prevención y promoción de la salud, que además hagan investigación clínico-epidemiológica, que entiendan lo que es gestión social y participación comunitaria y que tengan habilidades en gestión y planificación de servicios de salud. Todos esos elementos hacen parte del perfil profesional de gente que va a trabajar en un sistema basado en atención primaria de la salud. Ahí están, fíjense, las habilidades y competencias clínicas, las habilidades de comunicación, las habilidades en gestión de servicios de salud, en manejo de información e investigación y tener una visión integral, ética y valores humanos. Entonces, ese es el profesional de APS. Cuando hablamos de un sistema de salud, deberíamos cumplir tres principios. Un primer principio es que todas las situaciones deberían ser cubiertas por el sistema. Es decir, deberíamos poder resolver todos los problemas de salud de nuestra población, ¿ya? Y para ello están, obviamente, los servicios curativos, preventivos y de promoción de la salud, pero es un principio que no siempre es cumplido. Y obviamente nosotros mismos vamos a decir es que es imposible cubrir todo. Por ejemplo, nosotros que tenemos el seguro de salud universitario, nos cubre atención médica, nos cubre laboratorio, nos cubre hospitalización, especialistas, etcétera, pero no te cubre cirugía plástica de embellecimiento, ¿verdad? Te cubre cirugía plástica reconstructiva, porque cuando hay un accidentado de tránsito, por ejemplo, y necesita además una reconstrucción, entonces sí te cubre la cirugía plástica, pero no te cubre la cirugía plástica de embellecimiento. O sea, el que quiera decir, yo quiero que me arreglen mi nariz, no te cubre el seguro. Eso. No te cubre muchas prótesis. Entonces, porque son caras y además no se utilizan todo el tiempo y eso debe estar a cargo del paciente. Es decir, cada paciente tiene que comprarse sus prótesis también. Y han debido escuchar ustedes, por ejemplo, que en cuanto a insuficiencia renal y las sesiones de diálisis, el seguro de salud a corto plazo solo te cubre 35 sesiones, nada más. Si necesitas más, tendrás que buscar esas sesiones de diálisis en otro lado. Entonces,
no todos los sistemas de salud cumplen este primer principio, ¿ya? Que cubran todo, no todos los centros. Incluso en la seguridad, hoy en día, te hacen un examen previo a tu aceptación al seguro. Y si en el examen descubren patología crónica, cáncer, etcétera, no te inscriben al seguro porque ya se dan cuenta ellos que tú vas a hacer más un gasto para el seguro que un beneficio. Entonces, ojo, ¿no? Pues en muchos seguros te hacen hasta el examen médico previo para ver si te van a aceptar o no te van a aceptar. Segundo principio es el que en cada sistema de salud integrado tiene cada elemento o nivel tiene un rol específico que cumplir. El primer nivel, el centro de salud, debe cumplir con la atención ambulatoria, medicamentos esenciales, laboratorio básico, prevención a través de los programas nacionales de salud, etcétera, atención de parto de bajo riesgo, ese es su rol. El hospital tiene su rol. Atención de especialidades básicas en un hospital de segundo nivel y especialidades clínicas y quirúrgicas en un hospital de tercer nivel. 24 horas de atención, 7 días a la semana. Y atención por especialistas. Ese es el rol de cada nivel. Y un tercer nivel, un tercer principio, perdón, es que para cada problema de salud hay que utilizar el nivel más apropiado para ello. Si yo tengo una patología prevalente, común, ¿dónde debo ser atendido? En un primer nivel. Si yo tengo que hacerme control prenatal, primer nivel. Si yo tengo diarrea sin ningún tipo de complicación, en el primer nivel. Si tenemos una embarazada con preeclampsia, vaya al segundo nivel o tercer nivel. Si yo tengo diagnóstico de apendicitis aguda, vaya al hospital, o sea, lo mandamos al hospital una vez diagnosticado para que por continuidad de atención el hospital resuelva ese problema. Entonces, las ventajas de tener un sistema de salud, como hemos visto ya, es esto, ¿no? Una respuesta coherente, con menos costo para las instituciones y para los usuarios, con menos costo de transporte, porque la gente acude al servicio más cercano en primer lugar, con más calidad en el servicio y con más justicia y equidad en la atención, pero requiere de la educación de nuestros usuarios, de la capacitación del prestador, que dé una buena atención, de planificar la demanda y de tener un buen sistema de transporte y comunicación. De esa forma se organiza mejor estos niveles en nuestro Sistema Nacional de Salud. Fíjense, el primer nivel de atención, que resuelve el 85% de la patología prevalente y debería ser el servicio con mayor extensión, fíjense, está la base de la pirámide, fíjense. Sí, deberíamos tener centros de salud en cada barrio, ¿ya? En todo el país, área urbana, periurbana y rural. Entonces, el segundo nivel, un 10% de la patología en las especialidades de ginecobstetricia, pediatría, cirugía general y medicina interna. Y al tercer nivel apenas llega el 5% de la atención con especialidades y subespecialidades clínicas y quirúrgicas. Esta misma debiera ser la proporción de distribución de recursos en salud. ¿A qué me refiero? Que el primer nivel de atención debería ser el que más recursos reciba. Recursos humanos, infraestructura, equipamiento, medicamentos, insumos, etc. Y este nivel hospitalario debería recibir el 15% del presupuesto de la atención de salud. ¿Ya? Porque no se necesitan muchos hospitales, no son en cantidad lo mismo que en el primer nivel de atención. Pero sí, obviamente, necesitan infraestructura, equipamiento adecuados para un buen funcionamiento
24 horas al día y 7 días a la semana. Para nuestro Sistema Nacional de Salud se han establecido, además de los niveles de atención, los niveles de gestión o administración. Hay un nivel nacional que lo ocupa el Ministerio de Salud, un nivel departamental, el Servicio Departamental de Salud o Secretaría Departamental de Salud, un nivel municipal con la gerencia de red o el director municipal de salud, si ustedes quieren, y un nivel local donde están los establecimientos de salud de primer nivel con el jefe de área. Entonces, esos son los niveles de gestión. El ministerio tendrá una función más de rectoría, el SEDES tendrá una función intermediaria entre el ministerio y el nivel municipal o gerencias de red, y son las gerencias de red y los establecimientos los que dan la prestación de los servicios de salud a la población. Entonces, en un modelo funcional de gestión de salud, fíjense, en un directorio local de salud municipal, la gestión de salud se hace en forma compartida, ¿sí? Está la gerencia de red, el nivel administrativo de salud, pero también está un directorio de salud conformado por un representante del SEDES, un representante de la alcaldía y un representante de la comunidad. Entonces, en Bolivia, por eso es que tenemos nosotros, fíjense, nuestra población beneficiaria que debe entrar por el primer nivel de atención, postas sanitarias, centros de salud, y a través de un sistema de referencias, resolución y retorno, estos pacientes que necesitan hospital van a un segundo nivel de atención y si es necesario, inclusive, fíjense, pueden llegar a un tercer nivel de atención. Entonces, ese es más o menos el Sistema Nacional de Salud como debería funcionar. Y les comentamos a ustedes, y los reiteramos también hoy, que en Bolivia nos aproximamos más a un modelo de sistema municipal de salud, ¿sí? Porque los municipios son territorios autónomos en Bolivia, reconocidos con autonomía, con recursos propios, y que además la ley les dice a los municipios que deben financiar y administrar los servicios de salud de primer nivel de atención y de segundo nivel de atención. Por eso estos sistemas locales de salud, sistemas municipales en nuestro caso, funcionan como red de servicios en el municipio con una gerencia de red que es la conducción técnica de esa red en el nivel municipal. ¿Tienen alguna relación con el SEDES? Sí, porque el SEDES es un intermediario entre el Ministerio de Salud y Deportes y estas redes de servicios municipales. Ese es el sistema boliviano que manejamos. Y fíjense con qué actores reconocidos. El Ministerio, como órgano rector y normativo de la gestión de salud, reglamenta, regula, coordina y controla las políticas de salud. Los SEDES, máximo nivel de gestión técnica en el departamento para la gestión y manejo de recursos humanos, y el nivel local, los municipios, los gobiernos municipales, los que implementan las políticas de salud en el municipio, hacen gestión y manejo de infraestructura, gastos operativos e insumos, tienen un directorio que administra en forma participativa y compartida, administra los gastos de la salud en el nivel municipal y tienen las redes de servicios de salud y gerencias de red para organizar esa atención de salud. Esto ocurre en Bolivia. Así está organizado nuestro sistema de salud y cuando estaba vigente el SUMI, el Seguro Universal Materno Infantil, hoy SIS, Sistema Integral de Servicio Integral de Salud, se sigue conservando el hecho de que hay un modelo descentralizado, fíjense, el gobierno nacional, las gobernaciones departamentales, los municipios y las comunidades indígenas originarias. Esos son conocidos en nuestro país como ETAs,
entidades territoriales autónomas. El gobierno es una ETA grande, las gobernaciones son otra entidad territorial autónoma con sus propios recursos y los municipios lo mismo, son entidades territoriales autónomas en el territorio municipal. En la administración de salud, a nivel central, está el Ministerio de Salud, a nivel departamental, los servicios departamentales, y a nivel municipal, las redes de salud y los gobiernos municipales, con su directorio de salud y su comité de vigilancia. Entonces, esa es la forma de organización de nuestro sistema de salud. Cuando se promulgó la ley 475 de servicios de salud integral en Bolivia, esta ley reemplazó al SUM, ¿ya? Entonces, a través de esta ley 475, ¿qué es lo que se estableció? Regular la atención integral y la protección financiera en salud de la población beneficiaria en Bolivia. Sobre todo la población que no está cubierta por el seguro social a corto plazo, ¿no? Por la seguridad social. Se establecer las bases para la universalización de la atención integral es parte de esta obligación. Entonces, ¿quiénes se benefician? Todos los ciudadanos bolivianos que se encuentran protegidos, que no tienen el seguro a corto plazo, pero que el Estado les va a garantizar eso, extranjeros que no están protegidos por la seguridad social, en el marco de instrumentos internacionales de reciprocidad, si podemos garantizar esta atención de ciudadanos extranjeros que están temporalmente en Bolivia y que si se enferman deben ser atendidos, no estando en su país. Hay convenios internacionales para esto. ¿Y quiénes más son los que se benefician de este sistema integral de salud? Todas las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta 6 meses posteriores al parto, todas las mujeres respecto a salud sexual y reproductiva, niños y niñas menores de 5 años, mujeres y hombres mayores de 60 años y personas con discapacidad que se encuentren calificadas en base a norma vigente, ¿no? Que se encuentren registradas y calificadas. Entonces, a estas personas se les da acceso a la atención al sistema único de salud, pero fíjense, deben ingresar obligatoriamente a través del establecimiento de atención del primer nivel de atención del subsector público más cercano a su domicilio, que se constituye en la puerta de ingreso al sistema único de salud, o mediante las atenciones de los equipos móviles de salud. El acceso al segundo nivel será exclusivamente por referencia del primer nivel de atención. El acceso al tercer nivel será exclusivamente por referencia del segundo nivel de atención del hospital básico o a veces del mismo primer nivel de atención, excepto casos de emergencia y urgencia que pueden ingresar directamente a cualquiera de los niveles de atención. ¿Cómo se financia este Sistema Nacional de Salud? El Estado da recursos del Tesoro General de la Nación. Hasta el año 2000 teníamos recursos de la cuenta especial del Diálogo 2000. Hasta el 2015 han funcionado estos recursos. Hoy se han reemplazado los objetivos del milenio por los objetivos del desarrollo sostenible y por lo tanto todavía hay recursos de cooperación internacional. Recursos de coparticipación tributaria municipal, de todos los impuestos que pagamos, y recursos de los hidrocarburos, ¿no? Del IDH que llamamos nosotros, impuesto directo a los hidrocarburos. Con todo eso debe financiarse el sistema de salud boliviano. Bien, ahora hablemos de la seguridad social. O sea, la seguridad social es parte también del sistema boliviano de salud, pero que está con una administración que se menciona como
autárquica. Autárquica, ¿qué significa? Que tiene su propia autoridad, que si bien tiene dependencia funcional del Ministerio de Salud, puede administrar sus recursos en forma autónoma, ¿ya? Sus propios recursos. Pero obviamente debe cumplir las políticas de salud del país. Ahí tenemos, fíjense que toda la parte de la seguridad social nace de parte del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Trabajo hay un componente de previsión social, ¿ya? Y ese componente de previsión social se debe ocupar de higiene y seguridad ocupacional, previsión social propiamente dicha, y asuntos sindicales. Aquí, la higiene y seguridad ocupacional, está la atención de salud. ¿Ya? Entonces, no es que esto dependa del Ministerio de Salud, fíjense. Cada vez que hay un empleado obrero que tiene su salario, ese obrero gana un derecho, tiene derecho a la seguridad social. Debe ser automáticamente inscrito en un seguro de salud y su patrón, el que le paga el salario, debe pagar al seguro de salud, al seguro social, una cuota anual por cada trabajador que tenga. Y cada trabajador también de su salario aporta un porcentaje, el 1%, para su atención de salud del trabajador y de sus beneficiarios, en este caso del trabajador y de su familia, su esposa, sus hijos. Entonces, de ahí es que nace la seguridad social, ¿ya? Esto nace en Europa con dos autores que han hablado mucho sobre la seguridad social, porque en Europa, en la era de la industrialización, ¿sí? La era de la industria, ¿qué veían los empresarios? Decían, nuestra empresa gana y crece gracias a nuestros trabajadores. Entonces, si no los cuidas a tus trabajadores, tu empresa no va a progresar. Entonces, ahí se genera la seguridad social. En un principio, estos obreros eran atendidos en la misma fábrica, en la misma industria. Y de ahí es que nace el puesto de un médico de salud ocupacional. Un médico en una industria, en una empresa que hace toda la verificación de la salud de sus empleados. La salud ocupacional de sus empleados. ¿Por qué? Porque a esa empresa le interesa que cada empleado esté sano para que siga produciendo. Un trabajador enfermo no produce. Un trabajador con baja médica no viene a trabajar. ¿Ya? Entonces hay que proteger la salud de los obreros. Ahí nace la seguridad social. ¿Ya? Entonces, ahí tienen ustedes a la Dirección General de Políticas de Previsión Social en Bolivia, también sigue funcionando esto. Y se establece como sector en Bolivia, nuestro sistema de salud tiene estos subsistemas, ¿no? El subsistema público, que ya hemos visto, los 3 niveles de atención, las postas, los centros de salud, los hospitales básicos y los hospitales de tercer nivel especializados. Ahí está la seguridad social de corto plazo con sus hospitales, sus policlínicos y sus consultorios médicos, y el subsector privado, ¿no? Con sus clínicas, con su consulta privada, etc. También están los seguros de salud privados que hoy en día recién se están estructurando, ¿sí? Es decir, en Bolivia la seguridad social solamente era parte de las empresas y los obreros que tenían salario. Obviamente no se reduce solo a los obreros, ¿no? Por ejemplo, yo no soy obrero, pero soy empleado de la universidad y por lo tanto la universidad me da mi seguro de salud en el seguro de salud universitario. ¿Ah? Pero el que me paga, con mi empresa contratante, o sea, mi patrón, que es la universidad, es la que paga nuestra cuota. A ustedes como estudiantes lo propio, ¿verdad?
se paga una cuota anual por cada estudiante al seguro de salud universitario para que les dé ciertas prestaciones de salud. En cambio, los seguros privados pueden existir, la ley lo permite, o sea, pueden haber seguros privados. ¿Y de dónde subsisten? De la cuota que los asegurados propios pagan. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, es muy común que a nivel de los colegios, las escuelas, eh, te ofrezcan un seguro de salud básico para los chicos que están asistiendo al colegio, a la escuela. ¿Qué les cubre? Les cubre atenciones de emergencias, caídas, curaciones, consultas médicas básicas durante su permanencia en la escuela. No nos olvidemos que antes del COVID, obviamente, cuánto tiempo pasamos de nuestra vida en el colegio. Por lo menos 6 horas, ¿verdad? 6 horas diarias estamos en el ambiente colegial, escolar. Y por lo tanto, ahí pueden ocurrir algunos accidentes. Y hoy en día hay seguros privados que te cubren eso. En muchos colegios, al tiempo de inscribir al estudiante en un colegio privado, por ejemplo, te ofrecen y te dicen, si usted paga $10 adicionales, va a haber un seguro para su hijo. Entonces, estos seguros pueden irse montando de acuerdo a la envergadura que ellos vean. O sea, yo podría organizar un seguro privado y ofertar mi atención a la gente que quiera adscribirse a mi servicio. Bien, ¿qué diferencias hay entre la salud pública y el seguro social? La salud pública se sustenta económicamente del presupuesto que proviene del Tesoro General de la Nación. El gobierno es el que, digamos, financia esto. Es responsabilidad del Estado para todos los ciudadanos. En cambio, el seguro social se sustenta del aporte indirecto del trabajador y del patrón, y por lo tanto esto es propiedad de los trabajadores aportantes. Por eso es que cuando se habla de sistema único de salud y se quiere juntar todo esto en uno, no se puede, porque la seguridad social la financian los trabajadores. Entonces, ¿qué trabajador va a decir, ya el dinero que aportamos a la Caja Nacional de Salud, que se comparta al sistema nacional? No, todos se van a oponer porque ellos están poniendo de su bolsillo. Esto es lo que financia el Estado y es obligación del Estado. Entonces no puede juntarse con esto. Que las políticas de salud se cumplen en ambos, estamos de acuerdo. Que la regulación del Ministerio de Salud afecte a ambos, estamos de acuerdo. Pero no se puede desaparecer el seguro social a corto plazo y juntar con el público, porque esto está sustentado por los trabajadores, sus aportes y los aportes patronales. Ahí tenemos el seguro de salud a corto plazo, con beneficios, el seguro universal materno-infantil o SIS actual, el seguro de salud para el adulto mayor también se incorporó en el seguro de salud, y fíjense, te cubre seguro de enfermedad para todas las enfermedades que presentes, seguro de maternidad, accidentes no profesionales, seguro de invalidez, seguro de vejez, seguro de muerte y riesgos profesionales. Estas son las prestaciones del seguro social a corto plazo o de la seguridad social que ustedes deben conocer. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos da el seguro social? Nos atiende cuando nos enfermamos, nos atiende cuando las mujeres se embarazan, cuando tenemos accidentes en el trabajo, cuando tenemos una enfermedad invalidante, cuando somos viejitos, cuando nos morimos, ¿ya? Y cuando hay riesgos profesionales. Entonces, lo del SUMI o ISIS no hay problema, a todos se atiende, ya hemos visto a quienes, mujeres embarazadas, niños y niñas hasta los 5 años, etc.
Seguro de salud para el adulto mayor en Bolivia cubre también prestaciones de enfermedad, medicina preventiva, accidentes no profesionales establecidos en la seguridad social y con carácter gratuito a los asegurados bolivianos con radicatoria permanente en el territorio nacional de 60 años o más y que no cuenten con otro seguro. Seguro de enfermedad. En caso de enfermedad te da asistencia médica general especializada, atención quirúrgica, servicio odontológico y medicamentos. Todo eso te cubre tu seguro. Seguro de maternidad. La asegurada y la esposa o conviviente del asegurado tiene derecho en los periodos de gestación, parto y puerperio a la asistencia médico-quirúrgica hospitalaria, al suministro de medicamentos que requiera la paciente. Accidentes no profesionales, fíjense, es toda lesión orgánica o trastorno funcional producido por la acción súbita de alguna causa externa que no está relacionada con el trabajo. Es decir, un accidente de tránsito, por ejemplo, estoy yendo a mi trabajo y ahí me han atropellado. Entonces, eso es accidente no profesional y te cubre. Entonces, queda excluido de esto emergencias de los riesgos extraordinarios. Por ejemplo, el seguro no te cubre cuando tú estás conduciendo motocicleta, porque esa es tu decisión. Y si te ha pasado un accidente conduciendo moto, pena, no te cubre el seguro. Cuando estás en peleas, riñas callejeras, no te cubre el seguro. Cuando es algún hecho delictuoso, no te cubre el seguro. Cuando ha ocurrido en estado de ebriedad, no te cubre el seguro. Todo eso se llama riesgo extraordinario. Entonces, por más que tengas tu seguro, si estabas borracho y has tenido un accidente, vas a tu seguro, sí, te van a atender todo lo que quieras, te van a dar todo, pero tú vas a pagar. Eso no te lo cubre el seguro. Ojo con eso. Seguro de invalidez. El asegurado que después de su tratamiento por alguna enfermedad común, maternidad o accidente no profesional, fuera declarado inválido, con una incapacidad superior al 60%, tiene derecho a renta de invalidez. Muchos asegurados pueden tramitar invalidez y eso, ¿qué significa? Que ese trabajador, si les reconocen más del 60% de invalidez, ¿quién lo va a decir eso? Un médico ocupacional. Puede recibir salario del mismo seguro y deja de trabajar. Es decir, sale de su trabajo, pero como ha sido un accidente, una enfermedad que le ha producido esa invalidez, se le da el salario hasta que cumpla los 65 años. Entonces, ojo con eso. O sea, hay mucha gente que tiene, por ejemplo, cáncer, ya invalidante, ya no puede trabajar, etcétera. Entonces, ellos deberían tramitar su seguro de invalidez, es decir, calificar su invalidez con un médico ocupacional que diga, que certifique el grado de, el porcentaje de invalidez, y eso le significa a esa persona que deja de ir a su trabajo, pero recibe un porcentaje de su salario. A veces te reconocen el 100% de tu salario, a veces el 90%, 80%, 70%, etcétera. Pero te paga tu seguro. ¿Entiendes? O sea, te paga tu seguro. En el trabajo donde estabas, dejas vacante tu puesto y pueden contratar a otra persona, a otro profesional, a otro trabajador en ese mismo puesto, pero tú no pierdes el salario que te está pagando el seguro de invalidez. Entonces, esto, el seguro de vejez ya está sustituido por el seguro social obligatorio de largo plazo. Ya vamos a ver qué significa. Lo mismo, el seguro de muerte
está sustituido por el seguro social a largo plazo. Ahorita estamos hablando del corto plazo. Y los riesgos profesionales. Entonces, cuando pasa un accidente laboral, enfermedad profesional que brinda asistencia médica, dental, quirúrgica, hospitalaria y maternal, te cubre. Todo lo que es riesgo profesional que me ocurre en el ejercicio de mi trabajo, me cubre el seguro. Y además prestaciones en dinero, subsidios de incapacidad, que acabamos de decir, rentas de incapacidad permanente y prestaciones en caso de muerte, pero eso ha pasado al seguro a largo plazo. Fíjense, en Bolivia el 30% de la población, más o menos, ¿sí?, tiene seguridad social. En cambio, sin seguro, fíjense, tenemos un 57%. El SUMI, que cubre a embarazadas y a menores de 5 años, apenas un 10%. El seguro de salud del adulto mayor, un 2%. Y en la seguridad social, ese mismo seguro, un 3%. Entonces, fíjense la importancia, ¿no?, de saber de que más o menos un 30% de la gente en el país tiene seguro social de corto plazo, con las prestaciones que hemos visto. Ahora hablemos del largo plazo. El largo plazo, el seguro social obligatorio, seguro social a largo plazo, es lo que nosotros aportamos a las hoy en día llamadas AFPs. ¿Ya? La estructura de los aportes está, fíjense, aporte laboral, 10% de nuestro salario va a la AFP. Por eso se dice para tu vejez, para cuando dejes de trabajar, te jubiles, vas a tener tu renta, ¿sí?, para toda tu vida. Y por eso, si tienes un trabajo, si eres asalariado, te descuentan el 10% de eso. 10% va a tu AFP. Riesgo común, 1.71%. Riesgo profesional es el aporte patronal, fíjense, 1.71%. Comisiones de las AFPs, Provivienda, 2%. En total, fíjense, nos descuentan de nuestro salario 12.21%. Y nuestros patrones, nuestros contratantes, aportan 3.71%. Entonces ahí está, fíjense, alguien que gane 1.000 bolivianos, fíjense, 122 van a ir de aporte laboral y 37 de aporte patronal. Entonces ya no le van a pagar los 1.000 bolivianos, 888. Listo. Ese es su salario pagado. El ganado es 1.000, pero con todos estos descuentos, para la seguridad social a largo plazo, se disminuye ese porcentaje. Entonces, del total ganado, el 1.71% es riesgo común. Por ejemplo, es la pérdida de la capacidad permanente para efectuar un trabajo razonablemente remunerado como consecuencia de un accidente o una enfermedad común. ¿Quién califica? En Bolivia, los médicos laborales o médicos ocupacionales. Su cobertura es para el titular, para el que está trabajando, para el trabajador. Prescribe 36 meses de concluida la relación laboral. Todavía cuando te despiden, tienes 3 años de atención. Tienes 3 años de cobertura. ¿Ya? Riesgos comunes, requisitos, ahí están: ser menor de 65 años, invalidez que se produzca mientras se está cotizando, mientras está asegurado, haber realizado 60 cotizaciones por lo menos, ¿ya?, durante la mitad de tiempo entre la fecha de inicio y la fecha de invalidez, tener al menos 18 cotizaciones en los últimos 36 meses para que se habilite, ¿no? En accidentes, lo mismo. Riesgo común en prestaciones otorgadas, te dan pensiones, fíjense, hasta un 70% del salario básico te cubre. Si la invalidez es igual o mayor al 60%, hemos dicho que si calificas con más del 60%, te dan una pensión hasta los 65 años o hasta que fallezca.
Las cotizaciones mensuales del 10% del salario básico a la cuenta individual van a la pensión, y las pensiones un 70% del salario básico para derechohabientes, es decir, si, si tienes hijos, todavía ellos pueden beneficiarse de ese 70% del salario básico como una especie de subsidio, y te cubre gastos funerarios. Riesgo profesional, en cambio, hemos dicho que es cuando se está trabajando, ¿no? Entonces, como consecuencia del trabajo, y eso te provoca invalidez parcial o total o muerte. ¿Quién califica? La misma entidad o el médico ocupacional. La cobertura es desde el inicio de la relación laboral hasta la finalización de la misma, y la prescripción 3 años después de producida la invalidez. Requisitos: estar bajo dependencia laboral, que la invalidez o muerte sea producto del riesgo profesional en el trabajo, y que eso esté calificado por un dictamen del Tribunal Médico de Calificación. Riesgo profesional va el invalidez mayor, igual o mayor al 10%, o menor, igual o menor del 25%, hay una indemnización global de 48 salarios básicos. Una invalidez mayor al 25 y menor del 60 te da derecho a una pensión de invalidez, un salario básico multiplicado por el porcentaje de incapacidad. Y si es más del 60%, fíjense, la pensión de invalidez total es el 100% del salario básico. Beneficios por muerte es el 100% del salario básico para los derechohabientes, para los familiares. Entonces, ahí están, fíjense, el sistema de seguridad en Bolivia. Ahí está el régimen a corto plazo, que te cubre, te protege de enfermedad, maternidad, asignaciones familiares, etcétera, subsidios prenatal, de natalidad, lactancia, sepelio, subsidios familiares y riesgos profesionales. ¿Quiénes lo ofertan? Las cajas de salud, las cajas de seguridad social, Caja Nacional, Caja Petrolera, Caja del Seguro Social Universitario, Caja Cordes, Caja de Salud de la banca privada, etcétera. ¿Ya? Y luego está a largo plazo, en donde tienes beneficios de invalidez, el de vejez, tu sueldo de jubilado, el de muerte, el riesgo profesional y el de vivienda. ¿Quiénes dan esto? Los fondos de pensiones, las AFPs en Bolivia. Entonces, el campo de aplicación de esto es en todo el territorio nacional. ¿Y quiénes lo dan? Fíjense, administrado por 4 cajas de salud, 8 seguros universitarios y el Seguro Social Militar, el COSMIL, que llamamos, ¿no? Entonces, el segundo está conformado por el Servicio del Sistema de Reparto, el SENACIR, y la administradora de fondos de pensiones para el seguro a largo plazo. Bien. Eso es, digamos, lo que deberíamos entender. Las siguientes diapositivas ya más que todo reiteran lo que ya hemos visto, ¿no? Esto está en el Código de Seguridad Social, todavía vigente, y la ley de pensiones, que en Bolivia regula esto, ¿no? Y ahí están los seguros de salud que ya hemos conocido, ¿no? El seguro de enfermedad, de maternidad, de accidentes no profesionales, que protegen al asegurado y a sus afiliados. Y también se protege a mujeres, niños, tercera edad, que están incorporados en la seguridad social. Y el seguro además reconoce prestaciones en dinero para enfermedad, maternidad, funerales, para los trabajadores dependientes, ¿no? Entonces, el de seguro de jubilación es el de las AFPs, así que los aportes que damos del 10% de nuestro salario van para esas AFPs. La invalidez, hemos dicho, si se califica más del 60%, te da derecho a un salario de invalidez, ¿sí? Salario básico multiplicado por el porcentaje de invalidez, y eso es lo que recibes, ¿no? Riesgo profesional cuando estás trabajando, y por lo tanto ahí también te puede cubrir las prestaciones de atención, y si en su caso también ese accidente laboral o enfermedad laboral te produce invalidez, también te puede cubrir un salario hasta tus 65 años. Y asignaciones familiares que hay en todo seguro
para los beneficiarios, ¿sí?, en dinero y en prestaciones. Por muerte, o sea, cuando hay el seguro por, para los gastos del sepelio, las mismas AFPs te cubren eso, entonces todo eso tiene un beneficio a tus derechohabientes, ¿no?, a tus familiares en primer grado, esposa, esposo, hijos, principalmente. Bien, si tienen alguna consulta, eso es lo que yo les podría comentar sobre el Sistema Nacional de Salud y el sistema de la seguridad social a corto plazo, ¿ya? Entonces es algo que tienen que conocerlo, porque ustedes también en este momento están como beneficiarios del Seguro Social Universitario con menos prestaciones. ¿Por qué? Porque es un seguro que es más que todo como el que se cubre para los estudiantes de colegio, ¿no?, o de escuela. Se paga una cuota anual y todo lo que te cubre es, digamos, relacionado a tu actividad estudiantil, ¿no? ¿Alguna consulta? Doctor, buen día. La presentación ya está en el aula virtual. Ya creo que les debo la presentación del anterior sábado, eso lo voy a subir enseguida. Si no hay consultas, Doctor, buen terminamos día. nuestro. Una consulta. Desde el siguiente sábado ya empiezan ustedes a ver primer nivel de atención con el doctor José Pedro. Bueno, entonces tengan un buen fin de semana, chicos, cuídense mucho y nos vemos en la semana médica. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.